Hola y Dios bendiga. Vamos a profundizar hoy un poco para tratar de entender del Evangelio de Juan, a tratar de entender buena parte de lo que nos dice en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta, perdón, estoy mirando en Génesis, desde el verso 1 en adelante, la primera parte de Juan en el verso 1. Bien, para entender esto tendremos que profundizar o hablar, vamos a decirlo mejor dicho, conversar de algunas cosas. Lo primero que voy a explicar es un concepto o varios conceptos. El concepto de tiempo y espacio. Ok. Cuando nosotros hablamos de tiempo-espacio, estamos hablando de dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un margen de libertad, se podría decir. Hay muchas formas de explicarlo. Es un margen de libertad. Es una magnitud, vamos a decir, es una magnitud de libertad. Entonces, todo lo que nosotros percibimos en nuestra vida natural, como que existe. Todo lo que percibimos con nuestros sentidos, con los sentidos comunes, es decir, con la vista de los ojos naturales, ¿verdad? Con el oído, con el tacto, todos estos sentidos, los sentidos básicos que tenemos. Tenemos más sentidos que los 5 sentidos que nos enseñan en la escuela, pero esos sentidos básicos, esos 5 sentidos básicos, las cosas que con ellos percibimos, estas cosas existen. ¿Y existen dónde? Existen en un espacio de 4 dimensiones. Como les decía, una dimensión no es más que una magnitud de libertad. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando, por ejemplo, una magnitud, para dar un ejemplo de lo que es magnitud, una magnitud, por ejemplo, de distancia, podría ser medida por medio del sistema métrico, por ejemplo, en metros. Por ejemplo, 1 metro, 2 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces esos son magnitudes. Eso es lo que son magnitudes. También podríamos medirlo, por ejemplo, por medio de, si nosotros queremos, por ejemplo, saber el peso de algo, podemos medirlo. Las cosas que tienen peso tienen una magnitud y esa magnitud nosotros podemos medirla mediante algún sistema de referencia. Por ejemplo, tenemos algo, por ejemplo, una libra de arroz o 2 libras de habichuela, etcétera, etcétera. Podemos tener diferentes cantidades de libras o de kilogramos, como dependiendo del sistema que nosotros estemos utilizando para medir. El hecho de que nosotros utilicemos un sistema u otro para medir no quita o no cambia la magnitud real que tienen las cosas. Entonces volvamos al asunto de las dimensiones. Todo lo que nosotros percibimos de manera natural, o la mayor parte por lo menos de las cosas que percibimos de manera natural, las percibimos en una localización espacio-temporal. Es decir, eso quiere decir que las vemos que están en un lugar y en un momento. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que nosotros más percibimos en nuestro día a día? Las dimensiones que nosotros percibimos en nuestro día a día normalmente son la dimensión de altura, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos llamarla así, podemos llamarla de otra manera, X, Y, ¿verdad? Z. Para los que hayan estudiado ingeniería, artes gráficos, lo que se recuerden de la escuela, sabrán, si tienen esto claro por algún otro motivo, saben de lo que estoy hablando y no tendría que dar tanta explicación, pero
el que no está imbuido de alguna manera en este tipo de cosas, por lo regular, no recuerda esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, eje X, Y y Z. ¿Y qué es lo que se refieren estos ejes? Estos ejes se estarían refiriendo a la altura, ¿verdad? La posición horizontal, es decir, la posición en sentido vertical, la posición en sentido horizontal y la posición en sentido de la profundidad. Estas son medidas que se pueden tomar de manera arbitraria. Arbitraria quiere decir que tú la puedes tomar desde el punto de vista que uno quiera. O sea, por ejemplo, si yo estuviese, en vez de estar así, estuviese girado así, yo podría decir que la altura es en este sentido. Pero como estoy así, digo que la altura es en este sentido. El hecho es que como quiera que sea, van a ser 3 en el espacio. En el espacio vamos a tener 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones son esa misma. La dimensión, vamos a llamarle para simplificarlo, vertical, la dimensión horizontal y la dimensión de profundidad. Entonces, cuando yo quiero describir algo, cuando quiero describir un objeto o un cuerpo, ¿verdad? Y por cuerpo me refiero no simplemente a un cuerpo de una persona o de un animal, sino que me refiero por cuerpo a cualquier cosa que esté delimitada. Por ejemplo, este teléfono se podría considerar un cuerpo porque nosotros podemos decir que estos son sus límites. También eso es algo arbitrario, arbitrario en el sentido de que nosotros decidimos, porque realmente alrededor de esto también hay aire y somos nosotros los que decidimos que el aire no forma parte de esto, es decir, que no forma parte de esta estructura. Nosotros estamos tomando esa decisión de manera arbitraria, estamos decidiendo de acuerdo a nuestros sentidos que esto es un cuerpo. El celular, este teléfono, es un cuerpo en sí mismo. Bien, entonces este cuerpo lo delimitamos, decimos cuáles son sus límites. Un cuerpo siempre está establecido por sus límites en 4 dimensiones en realidad, pero ahora mismo vamos a hablar de 3. Entonces este aparato, si nosotros queremos describir este aparato, podemos describirlo por sus características, ¿verdad? Pero para que este aparato exista, tiene que ocupar un lugar en el espacio. Y ese lugar en el espacio, para poder ocuparlo, ¿verdad? Para nosotros describir que ese lugar en el espacio, tenemos que hablar de sus límites en los ejes, en los ejes de la altura, en el eje horizontal, o sea, eje vertical, eje horizontal y eje de profundidad. Es decir, por ejemplo, en este momento, esto existe, este cuerpo existe en este lugar. Vamos a poner que está aquí, vamos a imaginarnos que es la pantalla, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos crear una matriz y decir, por ejemplo, ponerle aquí números del 1 al 5 en esta parte, definiendo columnas, ¿verdad? Y podríamos crear aquí, definiendo, asimismo podríamos crear otros 5 números aquí, definiendo filas. Entonces, por ejemplo, el teléfono podría estar en el número 5 vertical y en el número, qué sé yo, vamos a poner 2 horizontal. Entonces, de esa manera nosotros estamos describiendo su posición, la posición del cuerpo, que en este caso es el celular. Pero, ¿qué sucede? Que hay una tercera dimensión que es la profundidad. Es decir, el teléfono puede estar más cerca del observador o puede estar más lejos del observador. Entonces, aquí tendríamos que poner también en sentido de profundidad otra regla de 5, que también lo estamos haciendo de manera arbitraria. Estamos dividiendo el espacio que tenemos disponible en la visualización de este video de manera arbitraria y lo estamos, vamos a decir, introduciéndolo en una matriz de 5 en este sentido, 5 en este sentido y 5 en el sentido de la profundidad. Entonces lo podemos colocar en cualquiera de estos lugares y podríamos describirlo de esa manera. Pero, ¿qué sucede? Que también existe la cuarta dimensión. Estas son 3 dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando del eje vertical, eje horizontal y profundidad. Es arbitrario, nosotros lo cogemos como quiera, pero siempre como quiera nos van a quedar 3. Para describir el lugar donde se encuentra algo, siempre el lugar preciso donde se encuentra algo, siempre vamos a tener que utilizar estas tres magnitudes. O describir por algún método cuál es la posición en estas 3 magnitudes, ya sea de acuerdo al observador, que soy yo que lo estoy viendo, o de acuerdo a otro objeto, es decir, o en referencia a otro objeto que se encuentra dentro del espacio que estamos analizando.
Pero ¿qué sucede? Hay otro punto que es la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión se estaría refiriendo a lo que es el tiempo. Bien, ¿por qué? Porque este objeto, por ejemplo, en un momento puede estar aquí, en un momento X puede estar aquí, pero en otro momento X puede estar aquí. Bien, y en otro momento X puede estar aquí. De manera que esto se podría definir como otra línea, que si lo introdujéramos en una matriz, como dijimos, de 5 por 5 por 5, entonces tendríamos que crear otra matriz para el tiempo. Tendríamos que crear otra matriz para el tiempo para realmente poder definirlo. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo menos técnico, vamos a decirlo así. Y es, por ejemplo, si nosotros queremos decir, por ejemplo, que nos vamos a reunir en un lugar. Vamos a decir, queremos reunirnos en la Plaza de la Bandera, por ejemplo. Plaza de la Bandera, República Dominicana. En muchos países tienen su Plaza de la Bandera. Ok, nos vamos a reunir en la Plaza de la Bandera. No hay problema, esa es la información que tenemos. La Plaza de la Bandera está en unas coordenadas específicas, es decir, está en unas coordenadas, está en una altura, está en unas coordenadas, como le acabo de decir, que son tridimensionales. Está en un punto de la Tierra. La Plaza de la Bandera de República Dominicana, en este caso, para ser más específico, está en un punto de la Tierra. Ese punto de la Tierra, si nosotros vamos a ese lugar, a la Plaza de la Bandera, nosotros vamos a estar en un punto específico, vamos a decirlo, aparente, por lo menos un punto específico aparente. ¿Cuál es ese punto? Estamos, por ejemplo, en tal altura, referente a tal lugar. Por ejemplo, si lo referenciamos a nuestra casa, tenemos que ir a tal distancia en sentido de profundidad, a tal distancia en sentido horizontal, a tal distancia en sentido vertical. Y vamos a estar allí en la explanada, específicamente en la explanada, vamos a decirlo así, de la Plaza de la Bandera. Nosotros podríamos ir al mismo lugar en el eje, por ejemplo, de profundidad. Podremos llegar en el eje de profundidad y podemos llegar en el eje horizontal, pero podríamos también, por ejemplo, estar en el lugar equivocado en el eje vertical. Por ejemplo, podríamos estar bajo la Plaza de la Bandera. Y en ese caso la información no nos sirve. Por lo tanto, cuando nosotros decimos vamos a reunirnos en la explanada de la Casa de la Bandera, estamos dando una posición en estas tres dimensiones. La dimensión horizontal, la dimensión vertical y la dimensión de profundidad. Bien, ¿con esa información nos basta para reunirnos en la Plaza de la Bandera? No, necesitamos la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? El tiempo, como les decía. Porque sí, porque puede ser que uno vaya el lunes, somos 5, por ejemplo, pongamos que somos 5 personas que nos vamos a reunir, uno puede ir el lunes en la mañana, otro puede ir el domingo por la tarde, otro puede ir el jueves, ¿verdad? Por la madrugada. Entonces, eso no nos serviría para reunirnos. Para poder tener una descripción exacta, ¿qué necesitaríamos? Fijar un tiempo, fijar un punto en un tiempo que podamos medir para coincidir, ¿verdad? Entonces ya podríamos decir, por ejemplo, vamos a reunirnos en la Plaza de la Bandera el sábado a las 12 del mediodía. Plaza de la Bandera, sábado a las 12 del mediodía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya le estamos dando una definición a lo que queremos hacer, porque estamos definiendo esa cuarta dimensión, el tiempo. Para poder describir de manera completa las cosas, como cotidianamente las describimos, tenemos que tener en cuenta las 4 dimensiones. Las 3 dimensiones de espacio y la dimensión temporal, para que pueda tener sentido. Lo hacemos todo el tiempo de manera intuitiva en nuestro lenguaje. Todo el tiempo de manera intuitiva en nuestro lenguaje. A una persona que está trabajando y tiene un ayudante y le dice, préstame la herramienta que está encima de la mesa ahora, ¿verdad? ¿Cuándo? Ahora. Y si no le dice ahora, está implícito, ¿verdad? Una señora le dice, por ejemplo, a un hijo, recuerda que tienes que ponerte a hacer tu tarea y no quiero que pases de las 3 de la tarde, ¿verdad? Y ya le está dando, ya de alguna manera en nuestro lenguaje implícito está esto. Estamos siempre definiendo los objetos y las acciones, ¿verdad?
dentro del tiempo y del espacio. Tiempo, espacio. Entonces, a estas 4 dimensiones, cuando nosotros las unimos en un solo paquete para darle sentido a las cosas, ¿verdad? Le llamamos así. La dimensión, lo unimos en un paquete, aunque son 4, y le ponemos por nombre dimensión espacio-temporal. Es decir, la dimensión de espacio y tiempo combinado que nos da la localización en el espacio y en el tiempo de las cosas, que es la única manera que tenemos de definirla dentro de lo que consideramos natural. Y natural, por natural me refiero, para mí todo es natural. Para mí lo espiritual también es natural. Pero para poder entendernos en nuestro lenguaje convencional, cuando hablo de natural, me estoy refiriendo a lo que es lo que podemos medir por medio de herramientas parametrizadas. Es decir, lo que nosotros podemos ver, lo que la mayoría de la gente entiende por natural. Bien, no lo espiritual. Aunque para mí lo espiritual también es natural. Después yo lo explicaré por qué de otra manera. Bien, entonces, a eso que nos referimos. Entonces, cada vez que yo diga espacio-tiempo, me estoy refiriendo a esto. Bien, ¿qué sucede? Que no todo lo que existe, no toda la existencia, está en el espacio-tiempo. No toda la existencia, vuelvo y repito, no todas las cosas que existen en el espacio-tiempo. Es decir, no todas las cosas para existir tienen que estar en un lugar y en un tiempo determinado. Bien, la ciencia ya sabe, o sea, con la ciencia, a través de la ciencia de la investigación, a pesar de las limitaciones de nuestros sentidos, ¿verdad? Pero por medio de parametrizar, por medio de medir, por medio de observación, por medio de estudio, ¿verdad? Durante los últimos 2 siglos, sobre todo, y sobre todo durante el siglo pasado, la humanidad pudo llegar al conocimiento cierto y medible desde nuestro punto de vista de que realmente estas no son las únicas dimensiones que existen. Bien, eso es una de las cosas que tenemos que saber. No son estas las únicas dimensiones de la existencia. Bien, hay más dimensiones de la existencia. Es decir, cuando digo de la existencia es, como les decía, para yo explicar que algo existe, tengo que explicar que existe, según esas primeras 4 dimensiones, tengo que explicar que existe en un espacio tridimensional más una cuarta dimensión que es el tiempo. Es decir, para explicar que algo existe en lo que nosotros llamamos natural, tengo que explicar que existe en el espacio y en el tiempo, en una dimensión espacio-temporal. Pero ya sabemos que no necesariamente es así y que no es así. Hay existencia más allá de estas dimensiones. Y hasta ahora no estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de ciencia. Bien, del conocimiento humano al día de hoy. Del conocimiento que se tiene al día de hoy. De lo que ni siquiera estoy profundizando, sino que para muchos podrá parecer que sí que estoy profundizando, pero en realidad este es un conocimiento que muchos otros que están viendo sabrán que es algo muy básico dentro de lo que es el conocimiento científico. Es el conocimiento científico que en realidad toda persona debería de tener al día de hoy, dado que estos conocimientos tienen más de un siglo, ¿verdad? De estar ya documentados en gran parte y estar siendo investigados y estar muchos de ellos siendo demostrados. Otra cosa importante, ¿verdad? Es que tenemos el asunto de que muchas cosas, vamos a decir, muchos estados son relativos. Bien, muchos estados son relativos. De alguna manera ya yo lo explico un poco, porque nosotros tomamos, por ejemplo, medidas, y las medidas que tomamos en realidad, en el fondo, son arbitrarias, en el sentido de que nosotros tomamos el punto de partida para medir esas cosas como nosotros queremos.
Bien, no quiere decir que no hayan certezas allí, ¿verdad? Pero es eso, que en realidad es relativo. Por poner un ejemplo de lo relativo que es todo. Nosotros podemos decir, por ejemplo, yo en este momento podría decir que yo estoy aquí sentado y que estoy eh, a nivel por lo menos macro, estoy inmóvil, es decir, no me estoy desplazando, yo podría decir. Entonces, si no me estoy desplazando, mi velocidad de desplazamiento, sabiendo que la velocidad se mide en términos de espacio recorrido por el tiempo en el cual se recorre ese espacio, es decir, el promedio de eso nos da la velocidad. Podríamos decir que yo me estoy moviendo a 0 km/h o 0, me estoy desplazando, en este sentido de manera horizontal, mayormente que nosotros nos referimos cuando decimos que nos estamos desplazando sobre la Tierra. Me estoy desplazando en el espacio, vamos a decir, a 0 km/h, 0 millas por hora, 0 metros por segundo, como le queramos decir. Bien, eso podríamos decir. Pero ciertamente, en realidad yo sí me estoy desplazando. Lo primero es que me estoy desplazando en la dimensión temporal de la que le hablaba hace un momentito. Porque cuando comencé hace un momento estaba en un lugar del tiempo y ahora estoy en otro lugar del tiempo. Este es uno de los grandes misterios de esta cuarta dimensión, que es que parece, no es así, pero parece que nosotros siempre nos movemos en una sola dirección. O sea, que solamente el tiempo se mueve en una dirección. O que todos los objetos solamente pueden ir en una dirección en el tiempo. Lo cual es solamente una apariencia. Bien, no es cierto, pero es una apariencia. Ok, Juan Ramón, pero esto tú te lo estás inventando. No, no me lo estoy inventando, señores. No me lo estoy inventando. Lo que estoy diciendo es algo que puede sonar fantasioso para muchos, pero que es algo que ya tú deberías de tener. Si tú eres una persona del siglo XXI, es algo que ya tú deberías de saber de manera intuitiva. No, no que sea necesario que lo sepas, pero es algo que deberías, que todos deberíamos de saber, que fuera bueno, mejor dicho. Voy a cambiar las palabras, porque no es que sea necesario saberlo, pero que fuera bueno que toda la persona que sale de una escuela, que sale de un instituto, lo supiese. Bien, porque es un conocimiento básico general de la realidad según como hemos aprendido a entenderla al día de hoy. Pero lamentablemente en nuestras escuelas estas cosas no se explican de la manera correcta. Sobre todo en muchas escuelas de países como el mío, estas cosas no se explican, aunque son cosas muy básicas. Bien, entonces, eso es lo que sucede. Nosotros estamos entonces, sí me estoy moviendo en el cosa, pero fíjate qué relativa pueden ser las cosas. Porque, ¿qué sucede? Que la Tierra, por ejemplo, tiene movimiento. La Tierra tiene un movimiento de rotación. Yo, por ejemplo, me encuentro en un lugar, en un país que está relativamente, valga la palabra redundante, cerca del Ecuador. No sé exactamente la velocidad rotacional de la Tierra en este punto, de acuerdo al radio en el cual nos encontramos por la altura acerca del centro de la Tierra, pero nosotros podríamos estar moviéndonos fácilmente a más de 1500 kilómetros por hora en sentido rotacional. Y cuando tú te mueves en sentido rotacional, realmente ya ese movimiento rotacional está abarcando un movimiento, un cambio de posición en mínimo 2 dimensiones. Bien, esa es la cuestión. Ahora, ¿qué sabemos? Que entonces ya yo no estaría moviéndome a 0 km/h. Estaría moviéndome a 0 km/h en cierto sentido, solamente relativo a el medio donde estoy apoyado, que es la Tierra. Eso es lo que quiero decir. Pero sabemos que, por ejemplo, tampoco ese no es mi único movimiento. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor de la estrella que es el Sol, de nuestra estrella, digamos nuestra estrella matriz, que es el Sol, nuestra estrella matriz principal, por lo menos, que es el Sol, porque esto son cosas que están todavía investigándose. Entonces, ¿qué es el Sol? Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro planeta, aparte de rotar sobre sí mismo, también está desplazándose
en una órbita elíptica, es decir, una órbita casi redonda, pero no exactamente redonda, un poco alargada, alrededor de la estrella del Sol. Y ese movimiento es mucho más rápido todavía, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos ver que estamos describiendo varios movimientos y son movimientos muy rápidos realmente. Pero no va ahí la cosa, porque tampoco el Sol y el sistema solar no están en un lugar fijos, sino que nosotros estamos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Y nosotros como, eh, para simplificar, porque hay otra cosa que tendría que explicar, también tenemos un movimiento junto con la estrella alrededor de la galaxia, pero la misma galaxia se mueve también. Dentro relativo a otras galaxias, también nuestra galaxia está. Es decir, yo tengo un montón de movimientos en diferentes sentidos que ni siquiera al día de hoy es posible determinarlo de manera 100% cierta cuáles son todos los movimientos relativos que yo estoy teniendo, aunque esté sentado en este lugar. Bien, entonces estas cosas son relativas. El movimiento, el tiempo, es otra cosa. Así como es relativo el momento en el que nosotros es decir, el lugar donde nosotros nos encontramos en las dimensiones espaciales, todo lo que acabo de explicar es lo relativo del espacio, o sea, lo relativo. Relativo quiere decir que nosotros podemos medir la cosa siempre solamente en base a otra cosa. Es decir, por ejemplo, yo digo, no estoy moviéndome, estoy moviendo a velocidad cero, sí, solamente lo puedo decir si lo digo respecto a la Tierra. Bien, pero ya más de ahí no lo puedo, no estoy en un movimiento, no estoy en movimiento cero. Bien, no estoy en un desplazamiento cero, solamente relativo a la Tierra. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Para nosotros tomar medidas tenemos que ser relativo a algo. Pero ¿qué pasa? Que la dimensión temporal también pasa lo mismo. Bien, ¿qué sucede? Que el avanzar del tiempo, nosotros hablamos por ejemplo del avanzar del tiempo, el avanzar del tiempo no es igual en todos los lugares y en todas las circunstancias. Un segundo es un segundo, un minuto es un minuto, sí, pero el tiempo que pasa durante un segundo o durante un minuto también es relativo. Hay una serie de circunstancias que lo hacen ser relativo, es decir, no es, vamos a decir, se puede medir de acuerdo a un sistema de referencia. Bien, de acuerdo a un sistema de referencia que podamos determinar fijo o que podamos relativizar, ¿verdad?, con lo que queremos medir. Pero realmente, en realidad, nosotros no sabemos cuál es nuestro flujo en el tiempo, cómo nos estamos moviendo en el tiempo respecto de otros puntos del espacio. Bien, no lo podemos saber porque no sabemos todos los puntos del espacio, no sabemos cuáles son las condiciones de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es algo que me estoy inventando, vuelvo y digo, no me lo estoy inventando, señores. El tiempo transcurre de manera diferente dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, las condiciones de la gravedad, o sea, la cantidad de gravedad a la que está sometido un espacio determinado, varía la forma en la que fluye el tiempo. Bien, la velocidad relativa a la que se mueve algo también varía, no, varía, ¿verdad? La velocidad, y estoy hablando de la velocidad espacial, ¿verdad? La velocidad en el espacio relativo a otros objetos varía respecto de esos objetos la velocidad o el pasar y el fluir del tiempo. Y definitivamente no es como parece. No es como parece que nosotros que nosotros somos llevados por el tiempo en una sola dirección y a una sola velocidad. Ni vamos en una dirección a una sola velocidad, siempre, o sea, no todo va en una sola dirección a una sola velocidad, aunque lo parezca, ¿verdad? A nuestros ojos parece que es así, como a nuestros ojos parece que no nos estamos moviendo en este momento, por eso parece que no nos estamos desplazando, pero eso es solamente algo intuitivo, no es la realidad. Bien, ni tampoco es cierto que en el tiempo solamente se pueda desplazar en una sola dirección.
Esto lo sabemos, por ejemplo, porque tenemos ya experimentos donde se puede demostrar que se pueden provocar causas en el momento presente de efectos en el momento futuro. Es decir, a nivel muy elemental se ha podido ya demostrar que yo puedo provocar, a nivel de partículas, puedo provocar una causa en el momento presente, perdón, un efecto en el momento presente, o puedo observar un efecto, mejor dicho, esa es la palabra, observar un efecto en el momento A, que es el efecto de una causa que podemos nosotros provocar en el momento B, es decir, en el futuro. Estos tipos de experimentos demuestran que definitivamente el tiempo no necesariamente siempre transcurre como nosotros lo percibimos. Bien, entonces tenemos que ampliar un poquito en nuestra percepción de las cosas y entender que las cosas no son solamente como nosotros las percibimos intuitivamente. Para poder llegar al conocimiento, Jesucristo de alguna manera nos habló de estas cosas, pero la habló de una manera que fuese útil para los que escuchaban, pero que al mismo tiempo pudieran ser útiles para nosotros en estos momentos de esta época y posteriores épocas de la historia, donde estas cosas pueden adquirir más otro sentido o un sentido más profundo, más completo, más llano, ¿verdad? Más llano no sería la palabra, es más eso mismo, más completo, con más resolución de lo que Jesucristo nos está dando, a pesar de que las palabras son palabras aparentemente simples de las que tenemos en las escrituras, pero sí hablan de estas cosas con naturalidad. Las escrituras hablan de estas cosas con naturalidad y obviamente la mayoría de las personas que escriben esto y las personas a las que se le dice esto simplemente no lo entienden en su plenitud o al modo que nosotros lo podemos entender hoy. Pero el que lo está diciendo, cuando Jehová habla, Jehová sí sabe estas cosas. Entonces, ¿qué sucede, señores? Dios no habita, es decir, Dios no está contenido, la existencia de Dios no está contenida al espacio y al tiempo. Bien, cuando nosotros leemos la palabra que nos dice que Dios no tiene ni principio ni fin, eso lo que quiere decir es que Dios existe independiente de esa dimensión a la que nosotros llamamos tiempo. O sea, su existencia no depende del tiempo, porque ¿qué es lo que nosotros percibimos como tiempo? Lo que nosotros percibimos como el tiempo es el cambio de las cosas desde una causa hacia un efecto. Es decir, yo, por ejemplo, tomo una pelota, la lanzo. Esa es la primera causa. Y posteriormente, yo percibo que la pelota, por ejemplo, sube, vamos a decir, la tiro para arriba, sube y posteriormente vuelve y cae. Una secuencia de eventos que van sucediendo unos tras los otros. Eso es lo que nosotros percibimos como el tiempo. Entonces, lo que Dios nos está dejando claro es que su existencia no está contenida en esa lógica, es decir, dentro de esa dimensión que nosotros llamamos espacio-tiempo, ni el espacio ni en el tiempo. Es decir, Dios existe independientemente del espacio y del tiempo. Como les decía, hoy conocemos que hay más dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? No sabemos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas moderna, hasta donde se manejan 11 dimensiones en la teoría de cuerda moderna. La teoría de cuerda unificada, que es, vamos a decir, de alguna manera la más aceptada hoy en día. Sabemos por lo menos de 11 dimensiones, pero esas son 11 dimensiones necesarias para explicar matemáticamente las interacciones, ¿verdad? Y explicar matemáticamente el mundo a partir de la teoría de cuerdas, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean las únicas dimensiones. Bien, sino que eso es lo que son las dimensiones que tienen que ser entendidas
hasta cierto punto tienen que ser entendidas, que tienen que ser medidas para poder entender lo que está sucediendo en la naturaleza, lo que estamos observando en la naturaleza, de acuerdo a la teoría de cuerdas. No son las únicas dimensiones. Bien, no, o por lo menos no quiere decir que sean las únicas dimensiones. Bien, entonces, eso son algunas de las cosas importantes que tenemos que entender. Bien, otras cosas que tenemos que entender para poder entender esto, yo quisiera que ustedes por favor profundizaran en esto que yo estoy explicando. No que lo buscaran en algún canal de teorías de conspiración, sino que lo busquen en canales serios de ciencia, o que estudien directamente, váyanse a la Wikipedia, o bueno, en la Wikipedia tal vez leyéndolo para algunos sea un poco complejo, pero para los que han estudiado áreas duras, leyéndolo en Wikipedia lo van a entender, o en alguna otra enciclopedia o en libros, lo van a poder confirmar lo que yo estoy diciendo, es más bien lo que quería decir, van a poder confirmar lo que yo estoy explicando aquí. De esa manera, los que no tengan un conocimiento que sea ya técnico, ¿verdad? Por favor, si tienen el tiempo y tienen la intención y tienen el interés sobre todo de esto, busquen canales serios de ciencia, que muchos de ellos explican de manera que el común, es decir, que si tú necesariamente ser científico puedas entender y ir interiorizando estas ideas, estos conceptos, ¿verdad? Sin necesariamente tú hacerte científico. Por ejemplo, yo, como les decía, yo no soy científico, ¿verdad? Pero por la curiosidad que el Señor ha puesto en nuestro corazón desde la juventud, siempre me han gustado estudiar y analizar y profundizar un poquito, no mucho, pero un poquito en estas cosas. Entonces, otra cosa que tenemos que explicar aquí es el asunto, o son los asuntos relativos a la radiación electromagnética. Todo esto que estoy explicando tiene que ver con lo que vamos a leer en Juan 1. Bien. Entonces, vamos a leer en Juan 1 y vamos a leer en Génesis 1 también. Entonces, la radiación electromagnética, la luz que nosotros vemos, la luz visible, es un tipo de radiación electromagnética. La luz visible, la luz del sol, la luz de un bombillo, de una lámpara, la luz del fuego, la luz de un insecto que emite luz, eso es una radiación electromagnética. Se le dice radiación por la forma en la que se propaga. Todo el que haya ido a la escuela y tenga un poquito de memoria de ello sabrá lo que hablamos cuando hablamos de radio, que el radio, vamos a decir, es lo que describe, ¿verdad? A partir de un punto central, el radio sería la distancia desde ese punto hasta otro punto que describe una circunferencia, ¿verdad? Si nosotros queremos descubrir una circunferencia, solamente necesitamos ese punto central y el radio. Y eso nos da la circunferencia completa, ¿verdad? Entonces, la forma en la que se propaga la luz es en forma radial. Bien. Por eso, y el medio, bueno, el medio no, el objeto que se propaga con la luz son los llamados fotones, la partícula que se desplaza, es decir, la cosa que es la luz en sí, son lo que llamamos fotones. Bien, entonces, la luz, esos fotones, eso es radiación electromagnética. Pero la radiación electromagnética no es solo lo que nosotros vemos como luz. No es solo lo que nosotros percibimos como luz. Las radiaciones electromagnéticas son los mismos objetos, los fotones, lo que son, vamos a decir, son como si fueran balitas que son disparadas en todas las direcciones, ¿verdad? Y que van ampliándose en todas las direcciones. Hay varias cosas que sería bueno explicar sobre la radiación electromagnética, pero no quiero profundizar en ello. El punto es que por ejemplo, nosotros ciertamente percibimos fácilmente un tipo de radiación electromagnética. ¿Cuál? La luz. Ese es un tipo de radiación electromagnética y la unidad básica de la luz podríamos decir que es el fotón, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que esa no es la única forma de radiación electromagnética. Es decir, la luz no es la luz visible, no es la única forma de radiación electromagnética. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros también percibimos otra forma de radiación electromagnética, que es la radiación infrarroja.
La radiación infrarroja también es algo, es lo mismo, es decir, son fotones, las mismas partículas, fotones, que están siendo irradiados que son irradiados en todas las direcciones. Es la misma cuestión, lo único que tiene, vamos a decir, un nivel de energía, no es un nivel de energía, es una frecuencia, es la misma cosa en otro estado. Lo que hace la diferencia realmente es la frecuencia. La frecuencia, bueno, tendría que meterme aquí a explicar lo que es la frecuencia, pero bueno, no lo voy a hacer para no alargar, porque ya está bastante largo este video y todavía no hemos leído nada de la Biblia. Bien, entonces, la luz infrarroja, ¿verdad? Así se le llama también, luz infrarroja, no es visible. Sin embargo, también es luz. Entonces, nosotros sí la percibimos. ¿Nosotros cómo la percibimos? Nosotros la percibimos porque nos calienta. Cuando la luz infrarroja incide en nuestro cuerpo, produce calor. Este tipo de radiación electromagnética, por medio igual que la luz de los fotones, produce un efecto, ¿verdad?, de calentamiento. Vamos a decir, excita las moléculas de los cuerpos sobre los cuales incide, haciéndolos que vibren con la cantidad de energía que pueda aportar. ¿Por qué nosotros no la vemos? Porque está en un espectro. Cuando hablamos de espectro estamos hablando de frecuencia o de amplitud no sé cómo explicarlo de manera simple. Pero bueno, es un intervalo de frecuencia, vamos a decir, entre tantos hertz y tantos hertz, un intervalo de frecuencias, el cual nosotros no podemos percibir con los ojos, es decir, no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Pues resulta que hay animales, hay criaturas en la naturaleza que sí pueden ver esta luz. Entonces, porque nosotros no la veamos no quiere decir que no existe, está ahí. Me parece que, por ejemplo, las moscas y las abejas me parece que pueden percibirlo. Bien, posiblemente otras criaturas también la pueden percibir. Esa es la luz este tipo de luz infrarroja está en una frecuencia que es por debajo de la frecuencia de la luz visible. Del espectro de frecuencias, ese espacio entre una cantidad de frecuencia y otra cantidad de frecuencia, que es la parte que nosotros vemos. Por eso se llama infrarrojo, porque la luz de menor frecuencia que nosotros podemos percibir con nuestros ojos es la luz roja. Entonces, infrarrojo significa que está en una frecuencia que está por debajo del color rojo. Bien, eso es lo que sucede. Por eso se llama infrarrojo. Esa es la razón de su nombre. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, otra luz que es la luz ultravioleta. ¿Qué significa ultravioleta? Ultravioleta es lo mismo, pero del otro lado. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí viene la luz infrarroja subiendo la frecuencia. Cuando llega a esta frecuencia ya es rojo, ¿verdad? Sigue subiendo la frecuencia, pasa por el azul, amarillo, todos los colores del arco iris hasta que llega al violeta. Si tú miras un arco iris, tú verás que en el mismo orden que tuve el arco iris, así mismo son las frecuencias. Va subiendo la frecuencia desde el rojo, ¿verdad?, hasta el violeta. El violeta es la última frecuencia de luz que nosotros podemos ver con los ojos. Entonces, a partir de ahí, las siguientes frecuencias inmediatamente, o sea, las frecuencias inmediatamente superiores a esa, son lo que son ultravioleta. Es decir, es luz cuya frecuencia está por encima de la luz visible violeta, de color violeta, que es la última que nosotros podemos los humanos ver con nuestros ojos. Por lo menos la mayoría de los humanos podemos ver con nuestros ojos. Pues esa luz ultravioleta, por lo menos la primera parte del espectro, también hay animales que la pueden ver. Las abejas ciertamente la pueden ver, las mariposas la pueden ver, y no sabemos, hay muchísimas criaturas que pueden percibirla. Las flores, por ejemplo, utilizan pigmentos que reaccionan o que son, vamos a decir, que reflectan la luz ultravioleta, y nosotros no lo vemos. Las flores tienen esos diseños, nosotros no podemos ver esos diseños que tienen, porque esos diseños lo tiene la flor exclusivamente para aquellas criaturas que lo pueden ver. Normalmente, mayormente insectos que pueden ver, y ellos cuando ven la flor ven otra cosa y ven patrones y dibujos en las flores que nosotros no podemos ver, porque la flor lo ha hecho para que ellos lo vean en ¿qué? En luz ultravioleta. Entonces,
Nosotros no la vemos, pero existe. De hecho, la luz ultravioleta, cuando está cargada de mucha energía, es una de las razones de la que provoca el cáncer de piel. Bien, entonces si bien no la vemos, pero bien nos afecta. Por lo tanto, claro, sabemos que existe, la podemos medir, tenemos cámaras que la podemos percibir, igual que la luz infrarroja también. Entonces, todo esto es lo mismo, es radiación electromagnética. La abeja lo ve como luz, nosotros no, ¿verdad? La mosca ve el infrarrojo como luz, nosotros no, no lo vemos como luz, pero es luz de todas maneras. Entonces, otros espectros, es decir, otros rangos de frecuencia, son los que corresponden, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos señales de radio. Bien, entonces las señales de radio son también parte del espectro electromagnético, son también fotones irradiados que tienen una frecuencia aún mayor. Bien, entonces nosotros tenemos las señales de radios, de radio convencionales que van cambiando, subiendo el espectro. Tenemos los microondas. Las microondas también son los mismos fotones, pero a una frecuencia muy alta. Tenemos aún mayores que la de los microondas. Las señales, por ejemplo, 5G ya vienen siendo 4G y 5G, ya eso es microondas. Bien, pero es luz. Nuestros teléfonos funcionan con luz. Lo que pasa es que la luz a diferentes frecuencias tiene diferentes, ¿cómo se diría? Tiene diferentes formas de interactuar con la materia. Por ejemplo, hay frecuencias de radio en las cuales la luz puede atravesar las paredes, ¿verdad? En ciertas frecuencias la luz puede atravesar las paredes. Pero, es decir, en cierta frecuencia una pared es transparente para la luz, ¿verdad? Pero en otras frecuencias la luz no la puede atravesar la pared. Bueno, una pared lo que nosotros llamamos opaco, es decir, en otra frecuencia la misma pared para la luz en esa otra frecuencia ya no es transparente, sino que es opaca, ¿verdad? Entonces por eso las señales de radio, por ejemplo, hay señales como las señales de onda corta, que es luz. Las señales de onda corta, ¿por qué las señales de onda corta pueden recorrer el mundo? Porque para las señales de onda corta las nubes no son transparentes, ¿verdad? Sino que las nubes son un objeto opaco sobre el cual rebotan y comienzan a rebotar por el mundo entero. Y así es como se pueden hacer esas comunicaciones de radio a través del mundo entero, a través de las ondas cortas. Entonces, la energía, estas ondas electromagnéticas, pueden tener mayor o menor energía. Una cosa es la frecuencia, otra cosa es la energía que puedan tener. De manera que nosotros podemos, por ejemplo, hoy en día se están construyendo rayos láser y que son, vamos a decir, máquinas que producen fotones, y esos láseres pueden, teniendo una gran potencia, una gran energía, si se le aporta una gran energía, pueden quemar, pueden atravesar paredes incluso, quemándola, destruyéndola, dependiendo de la frecuencia en la que se utilicen y la cantidad de energía que se les aporte. Por ejemplo, hay láseres militares ya. Esos láseres militares no te estoy hablando de muñequitos ni de películas, te estoy hablando de la realidad. Lo puedes investigar. De hecho, no solo lo puedo investigar, te invito a que lo investigues, de las armas láser del ejército ruso, ejército estadounidense, el ejército chino, que están en pleno desarrollo. Algunas ya están operativas, de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, escudos antimisiles láser y ese tipo de cosas. Pero también hay mucho experimento a nivel de ciencia sobre esto. Entonces, un láser, por ejemplo, puede incidir sobre tu piel y ser inerte, no provocarte nada, porque tiene poca energía. Pero si tú le metes mucha energía, entonces el láser te puede atravesar la piel, te puede cortar, te puede dejar un agujero, dependiendo de la cantidad de energía que tenga. Entonces, es así. La radiación electromagnética puede tener mucha o poca energía y puede estar en diferentes frecuencias, lo que hace que se comporte de manera diferente con el medio en el cual se propaga, sea materia, agua, aire, etc. Bien. Entonces, hay otros tipos de radiación que no vienen por fotones también. Existen otros tipos de radiación.
Por ejemplo, hay radiación que ya que no es por fotones, sino que son radiaciones más pesadas, como por ejemplo las radiaciones por ejemplo, podemos tener radiación de electrones, podemos tener radiación de protones, y estas son radiaciones que están cargadas de una gran cantidad de energía. En fin, creo que aquí podríamos muchísimo abundar, pero hay muchísimos tipos de radiación. Es un mundo bastante grande y no estoy hablando de lo que es, sino un poco de lo que se conoce, porque una cosa es lo que se conoce y otra cosa es todo lo que hay. Entonces, cuando hablamos de luz, lo que quiere decir con todo esto, y para pararlo aquí y no seguir abundando porque nunca vamos a terminar, es que la luz, cuando se habla de luz, señores, no se está necesariamente hablando de lo que nosotros tradicionalmente entendemos por luz. Bien, si nosotros leemos la Biblia, nosotros no vamos a encontrar que diga radiación electromagnética, porque hace 3000 años nadie sabía lo que era radiación electromagnética. No es que nadie lo sabía, perdón. Hace 2000 años el ser humano no conocía de manera científica lo que es la radiación electromagnética. La tenía en su día a día, en la forma de la luz, la conocía en su día a día, en los efectos como por ejemplo el calor y otros tantos efectos de la radiación electromagnética. La utilizamos en nuestro día a día, en nuestra propia biología la utilizamos, pero no la conocían como se conoce hoy. Entonces la Biblia no va a decir, se creó la radiación electromagnética, por ejemplo, no va a decir así. ¿Qué puede decir? Nos va a hablar, por ejemplo, de luz. Bien, y ciertamente nos está hablando de luz. Yo entiendo que cuando la Biblia nos habla de luz y nos está hablando de cosas que tienen que ver con la física, en realidad se está refiriendo a radiación en general, ni siquiera a radiación en el sentido electromagnético, sino radiación en general, porque como le expliqué hace un momento, no solamente existe la radiación electromagnética, por ejemplo, tenemos radiación nuclear, ¿verdad? Y todos han escuchado por lo menos sobre eso. Entonces, la radiación nuclear no necesariamente va a ser radiación electromagnética. Bien. Entonces, pero sí que es radiación y sí que es un fenómeno que obedece a los mismos principios. Vamos a decirlo así, a los mismos principios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia o tratamos de armar el croquis de la creación y tratamos de darle sentido a las cosas con lo que se conoce, lo que nosotros podemos ver es que en el principio, según lo que se cree, ¿no? Esto no es algo que se sabe, sino que se cree. En el principio posiblemente lo que había solamente era energía. Energía. Es decir, en el principio lo que hubo fue una gran cantidad de radiación. Bien. Y la radiación en sí misma obedece a la existencia de lo que expliqué al principio, del espacio y el tiempo, porque la radiación no es más que la propagación de partículas en el espacio durante el tiempo. Eso es lo que es la radiación. La propagación de partículas en forma radial, por lo menos intrínsecamente radial, ya dependerá de los obstáculos que encuentre esa radiación para que pueda, pero intrínsecamente radial, ¿verdad? En el espacio a través del tiempo. Entonces, para que haya radiación, primero tiene que haber espacio y tiempo. Pero ya sabemos que no toda la existencia está contenida necesariamente en el espacio y en el tiempo. Yo sé que no, pero científicamente se sabe que no necesariamente. Espero que me esté dando, espero que me esté dando a entender. Bien, entonces vamos al meollo del asunto, porque ya tenemos 54 minutos y todavía no hemos leído la Biblia. Vamos a Juan capítulo 1 y dice así: en el principio era el verbo. Recordemos, este es un lenguaje. Esto es un texto que está tratando de contener en un lenguaje entendible en el siglo primero, hace 2000 años, algo que para esas personas en realidad
en el fondo era incomprensible. Es decir, no podía hablar en términos de ciencia del siglo XXI, sino que tenía que hablar en términos de palabras, las palabras de ese siglo. De hecho, el lenguaje, nuestro lenguaje, no da para explicar lo que yo acabo de explicar. No se puede poner, por ejemplo, en simples palabras, porque nuestro lenguaje no fue creado de esa manera. Ahora hay palabras nuevas, sí, que tratan de explicar esta cosa, palabras más modernas que tratan de explicar o de contener estos conceptos dentro de palabras. Bien, contener estos conceptos dentro de palabras, pero la misma estructura de nuestro lenguaje hace difícil que se puedan contener estos conocimientos en simples oraciones. Por ejemplo, nuestras oraciones siempre atañen a lo que es, por ejemplo, el tiempo. Una oración, por ejemplo, siempre tiene un verbo. ¿Por qué siempre tiene un verbo? Porque nosotros entendemos que las cosas, es decir, sin inteligirlo necesariamente, pero sin necesidad de inteligirlo, ya nosotros sabíamos, por nuestra experiencia, la humanidad sabía que para explicar la cosa tenía que explicarla en la dimensión temporal. Bien, entonces por eso es que existen los verbos. Porque para explicar algo, para transmitir una información, tenemos que asignarle la dimensión temporal. Tenemos que asignar el sujeto, ¿verdad? Y tenemos que asignar un predicado para transmitir una idea básica, ¿verdad? Pero realmente eso es cuando tú entiendes, eso es perfectamente normal cuando uno entiende que todo está contenido en el tiempo, ¿verdad? Que todo puede ser ubicado en un lugar en el espacio. Entonces nuestro lenguaje está creado de tal manera que supone que todo puede ser ubicado en el tiempo o en un lugar en el espacio y que puede ser explicado como una consecuencia de una causa. Pero la realidad no es así. Esa es la realidad. Pero bueno, ese es el lenguaje que tenemos y en ese lenguaje es que se escribe la Biblia. Bien, aún así, la inspiración que viene aquí, nosotros podemos notar que la inspiración viene de un conocimiento superior. Viene de un conocimiento superior al que tenemos hoy. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque era muy superior al que tenían en ese tiempo. Y no venía por medio de herramientas, no venía por medio del proceso científico que nosotros conocemos, sino que es un conocimiento de base que ya existe. ¿De quién? De nuestro Creador, de Dios. Porque Él fue el que nos hizo. Él fue el que hizo todo esto. Todo esto que nosotros estamos tratando hoy de entender, ¿verdad? Que si bosón de Higgs, que si esto, que si aquello, que lo otro. Todo lo que nosotros estamos tratando apenas de entender hoy, el Creador sabe qué es lo que son, saben cómo funcionan, sabe cómo operan. Entonces, aún en este lenguaje primitivo que tenemos y que más primitivo era en aquel tiempo, se deja notar ese conocimiento. Entonces dice, en el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces oye lo que dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ya en esa primera oración que tenemos en el verso 1, tenemos varios problemas. ¿Verdad? Varios problemas. Por lo menos no sabemos cuántos problemas tenemos, pero ya podemos observar unos cuantos. Porque dice, en el principio era el verbo. Bien. Entonces, aunque algunas personas no están de acuerdo conmigo en esto, yo le voy a decir lo siguiente. Yo entiendo que el verbo, cuando habla del verbo, ¿verdad? El verbo no es más, según mi entendimiento y lo que yo he podido entender, lo que el Señor incluso me ha permitido entender de esto. El verbo no es más ni menos que la manifestación de un Dios que no habita en el tiempo. Ese Dios se manifiesta en el tiempo que Él creó y el espacio, la dimensión espacio-temporal. A esa manifestación de Dios en el espacio y en el tiempo es a lo que en este libro se le llama verbo. Es decir, Dios no está contenido en el espacio y en el tiempo, sin embargo se manifiesta en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo se manifiesta? Como el verbo. Bien, es el verbo. ¿Por qué? Porque no se puede decir, por ejemplo, la palabra Jesús en el monte le dice a Moisés, yo soy, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nosotros cuando se le está tratando de poner un nombre a Dios, estamos tratando de ponerle un nombre dentro de nuestra lógica. Pero ¿qué resulta? Que aún que Él se manifiesta dentro de nuestra lógica y de nuestro sentido, ¿verdad? De lo que nosotros percibimos, de este mundo y de esta realidad que Él creó para nosotros, aún allí no lo podemos parametrizar en un lugar y en un tiempo específico, sino que tendríamos que parametrizarlo en todos los lugares y en todo, sobre todo en todos los tiempos al mismo tiempo. Es decir, Él es en el principio y es Él durante el final y es antes del principio y es después del final y es durante. Entonces, no es que Él comience a existir con el comienzo, sino que Él existe más antes, o es decir, existe, ni siquiera es antes la palabra, existe más allá de aquello o aquel parámetro donde existe un antes y un después. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia trata de explicándonos, diciendo, Él es el principio y el final. No es que Él es el principio y el final en realidad. Es que Él no tiene ni principio ni final. Es decir, eso lo que quiere decir es, Él no es objeto del proceso de causa y efecto. Eso es lo que nos está queriendo decir, señores. Dios no es producto del efecto de causa, del sistema de causa y efecto. Es decir, no es parte del tiempo. Ahora, Él se manifiesta a nosotros en el tiempo. Y esa manifestación le llama el verbo. ¿Por qué? Porque es una manifestación que puede ser vista en el transcurrir del tiempo. Puede ser observada esa manifestación en el transcurrir del tiempo. Por eso le llama el verbo. Dice, entonces vamos a seguir analizando los problemas solamente de la primera oración. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces dice, en el principio era, ¿verdad? El verbo. Pero el verbo, no dice pero, sino dice y. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Era con. Si nosotros decimos, por ejemplo, en el principio era la llave, ¿verdad? Y la llave era con el celular. Y la llave era el celular. Eso es lo que está queriendo decir. Eso en el lenguaje simple, vamos a decir, en el entendimiento simple que podríamos tener, eso es lo que está diciendo, señores. En el principio era la llave. Vamos a poner que esta esquina de aquí es el principio, ¿verdad? Y la llave era con el celular. Y la llave era el celular. Esto, desde el punto de vista simple, no tiene ni siquiera sentido, señores. Desde el punto de vista simple no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que le estoy tratando de explicar. Jesucristo, el verbo, porque aquí vamos a ver que el verbo es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo que luego va a ser llamado Jesucristo. Es Dios, señores. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Yo se lo vengo explicando desde hace tiempo y sé que es difícil de entender. Pero bueno, Jesucristo es el mismo Dios. Lo que pasa es que no es todo lo que es Dios. Es decir, nosotros vemos a Jesucristo. Por ejemplo, los discípulos andaban con Jesucristo. Y cuando andaban con Jesucristo, Jesucristo estaba ¿dónde? Estaba en un lugar. Por ejemplo, ellos podían decir en un momento específico, ellos podían decir, Él está ahí, ahora. Es decir, está en un lugar y en un momento. Es decir, está ubicado en un momento y en un tiempo. En un lugar y en un tiempo. En la carne, cuando está encarnado, es decir, cuando está ahí encarnado, tú puedes ubicarlo en un lugar y en un tiempo. Sin embargo, Él mismo es Dios. Bien, entonces, ¿cómo puede ser Dios ubicado en un lugar y en un tiempo si Dios no habita en el espacio y en el tiempo? Es decir, no es que no habita, sino no existe limitado al espacio y el tiempo. Su existencia no está limitada al espacio y el tiempo. Bien.
sino que Él, a pesar de no estar limitado en el espacio del tiempo, Él sí se manifiesta en el espacio y en el tiempo. Pero esa manifestación en el espacio y en el tiempo, al tiempo que nosotros podemos decir que sí que es Dios, no podemos decir es Dios, es todo lo que es Dios, porque Dios no puede ser contenido solamente en esa realidad, sino que su existencia abarca mucho más de ahí. Espero que algunos estén entendiendo lo que quiero decir. Su existencia abarca mucho más de ahí. Sin embargo, aún así, es Dios. Es Dios. Es como que yo te diga, por ejemplo, ok, que tú veas, por ejemplo, mi dedo. Vamos a poner, ves mi dedo. Mi dedo. Y mi dedo, o mi mano, ¿verdad? Está aquí y eso es lo que tú puedes ver. Tú no puedes ver nada más de mí que mi mano. Y mi mano puede ejecutar acciones, puede mover cosas, puede comunicarse con lenguaje de señas y puede hacer una serie de cosas. Ciertamente soy yo. Ciertamente. Pero realmente en la realidad tú no puedes describirme solo por mi mano. Soy yo y todo lo que hace mi mano es mi voluntad. Bien, todo lo que mi mano va a hacer, si agarra esto, si hace esto, todo procede de mi voluntad. Pero aunque solo tú puedes ver mi mano, ¿verdad? Claro, mi mano hace todo lo que yo quiero que haga y mi mano es parte de mí. O sea, no es la mano por un lado y yo por otro. No, mi mano es parte de mí. Bien, pero no es todo lo que yo soy. Mi mano no es todo lo que yo soy. Bien. Entonces, nosotros vemos al Verbo encarnado, es decir, a la manifestación de Dios en el espacio y en el tiempo, que ahora, aparte de estar manifestado en el espacio y en el tiempo, se encarna, es decir, habita en un cuerpo humano, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo la plenitud de Dios en sus propósitos. Pero eso no describe todo lo que es Dios. Estamos viendo una parte de lo que es Dios. Y en esa parte de lo que es Dios vemos su accionar, vemos sus palabras en Jesús, ¿verdad? Vemos sus palabras, vemos todo lo que vemos allí es Dios. No hay nada en Él que no sea Dios, ¿verdad? Pero Él no describe todo lo que es Dios. Siendo Dios, a través de Él no podemos observar todo lo que es Dios, porque todo lo que es Dios ni siquiera es observable para nosotros. No es observable. Ahora, Él se manifestó de manera que podamos observar lo que necesitamos observar de Él, lo que necesitamos observar de Él para que se cumpla su propósito. ¿Cómo? En Jesucristo, en la forma de que el Verbo se encarnó. Pero no es tampoco que Jesucristo, es decir, que esa existencia, esa manifestación de Dios en el espacio y en el tiempo aparece solo con Jesucristo, no. Es que se pone en forma de carne y se pone en un cuerpo, ¿verdad? Sometido a las dimensiones espaciales. Eso es lo que hace. No es que el Verbo no estuviera ya. Entonces lo vamos a leer aquí. Dice: este era en el principio con Dios. Sigue diciendo en el verso 2. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí seguimos viendo. Entonces dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otra parte de la Biblia nos dice que en Él se sustentan todas las cosas. Que en Él se sustentan todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? En el Verbo, señores. Y todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Y sin el Verbo, nada de lo que existe existiría. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea esta existencia que hasta ahora nosotros sabemos que está contenida, hasta ahora donde sabemos por lo menos tenemos 11 dimensiones, de las cuales solamente percibimos 4. Cuando Él la crea de sí. Es decir, en Él mismo,
¿verdad? Es donde se contiene lo que Él crea. Por eso dice en el principio, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos explicar. Dice en la palabra, en alguna manera, los apóstoles, parece que algunos de los apóstoles entendían esto, porque dicen, en Él mismo están contenidas todas las cosas, dicen. Y es eso. Cuando Él crea nuestra existencia, en el momento en el que Él crea nuestra existencia y crea el tiempo, ese es el momento en el que comienza a existir el verbo. Pero no es que el verbo preexiste a la existencia espacio-temporal porque es Dios. Pero cuando Dios crea la existencia espacio-temporal, es decir, nuestra existencia, entonces Dios se hace a sí mismo en parte, llega a ser parte de Él también la existencia espacio-temporal. Es decir, Él crea esta realidad y parte de Él, por lo tanto, es parte en esta realidad. Comienza a existir al mismo tiempo en esta realidad. Dios existe más allá de esta realidad y al crear esta realidad existe también como parte de esta realidad. Se extiende, ¿verdad?, en su misma creación. Y por medio de su misma extensión es que se produce la creación. Eso es lo que sucede. Y a este punto, yo sé que el que esté viendo esto, este punto, y esté todavía entendiendo, ya lo que yo estoy diciendo lo va a entender sin necesariamente yo dar muchas explicaciones ya a este punto que vamos. Entonces dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba contenida la vida. ¿Por qué? Porque ya en Él estaba contenida, desde todo lo que fue creado en un momento en realidad. Lo que pasa es que la forma como Dios decidió crear nuestro mundo fue como por descompresión. Es decir, nuestro mundo fue creado desde un punto A hasta un punto B. Entonces, cuando Dios lo crea, ya en el principio están todas las instrucciones de lo que viene a suceder una cosa detrás de la otra. Lo que pasa es que Él lo creó de tal manera que las cosas vayan existiendo así, una cosa detrás de la otra. ¿Por qué? Porque introdujo el concepto del tiempo, ¿verdad? Introdujo una percepción de continuidad en el tiempo, en la existencia que nosotros íbamos a tener. Introdujo esa percepción, aunque no es la única forma como podemos trasladarnos en el tiempo, pero es la percepción que nos fue dada por naturaleza, ¿verdad? Entonces, Él lo introdujo eso. Bien, pero ya eso está. Entonces, cuando el Señor nos dice que, por ejemplo, algo ya es hecho, pero nosotros no lo vemos, no es que Él está diciendo va a ser, es que en realidad ya es hecho. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque nosotros estamos limitados a la capacidad de observación que tenemos. Pero en realidad ya fue hecho. Entonces, ya la vida existía cuando la vida fue puesta. ¿Por qué? Porque fuera de nuestra realidad las cosas funcionan así. Y dentro de nuestra realidad las cosas funcionan de esa manera. Las cosas son creadas, pero no se manifiestan inmediatamente. Es decir, las cosas suceden, son hechas por Dios, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se manifiestan inmediatamente, sino que se manifiestan a su debido tiempo, aunque ya fueron hechas. Bien, entonces ya la vida estaba contenida allí. Todos nosotros, la existencia de la vida ya estaba contenida desde el principio. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Toma este dato. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no resplandecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. Bien. Entonces, vamos a leerlo rapidito. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Está hablando aquí de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Verdad? Está hablando de Juan el Bautista. No era la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí? Aquella luz verdadera venía al mundo. Dice, pero en el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando habla de mundo, no está hablando de la tierra, está hablando de el mundo de los hombres. Cuando se habla del mundo, se está hablando de cultura, de gente, de personas, no de tierra, no de bosques,
deshabitados. El mundo somos nosotros, las personas. El conjunto de toda la gente, eso es el mundo. La tierra es una cosa, el mundo somos nosotros. Bien, la humanidad es lo que conforma el mundo. Entonces dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bien, entonces él estaba en el mundo, él viene al mundo, pero ya él estaba en el mundo. El mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Es decir, Dios se manifestó a la humanidad desde el principio cuando la creó, porque él fue que la creó y fue manifiesto a la humanidad desde antes de su creación. Bien, entonces Dios ha estado con la humanidad. Dios creó a la humanidad, él fue que hizo a la humanidad, ¿verdad? Pero gran parte de la humanidad no le conoció. Dice, a lo suyo vino porque la humanidad es suya. Y los suyos no les recibieron, porque efectivamente muchos no les recibieron. Y está hablando aquí, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, es decir, nuestra causa no son nuestros padres, sino que nosotros pasamos a ser causa directamente de Dios. O sea, somos el efecto, perdón, nuestra causa es Dios, no nuestros padres. Eso es lo que quiere decir cuando dice que no somos engendrados de sangre ni de hijo de varón, sino que cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros le recibimos, que recibimos a Cristo, entonces nosotros somos causa de Dios, somos hijos de Dios, somos el efecto de una causa, pero nuestra causa es Dios. Es decir, nosotros somos el resultado, ¿verdad?, de algo que hizo Dios, y en tanto somos sus hijos. Bien. Y aquel verbo fue hecho carne, porque el verbo existía no aparte de la carne, como le explicaba ahorita. Una cosa es que el verbo se encarne y otra cosa es la existencia del verbo. El verbo siempre existe. Dios siempre existe porque Dios siempre existe en nuestra realidad. Existe más allá de nuestra realidad, pero siempre existe en nuestra realidad porque sobre Él se sostiene nuestra realidad. Si Dios no existiese en nuestra realidad dejaría de existir. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del quien yo decía que viene después de mí. Es antes de mí. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Señores, esto es algo importante que esto lo vamos a entender, yo creo todos. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad